é um texto que vai construindo, fazendo com que o aluno ele possa ingressar nessa seara com tranquilidade. Né? Então, para colocar, e os demais colocar o microfone no silencioso, para evitar a microfonia. O do professor Victor, para dar então, a palavra para ele, dizendo que para a Universidade de Fortaleza é um prazer, é uma honra contar com suas simpatias, sua disponibilidade. E dizer que o professor fez estudos de doutorado em Ciências Jurídicas e Sociais na Faculdade de Ciências Jurídicas de Mendonça, também ministra aulas, é professor titular de Direito Constitucional e Direito Internacional Público na Faculdade de Direito do Instituto de Direito Constitucional, Processo Constitucional e Direitos Humanos. Foi professor de pós-graduação da Universidade de Buenos Aires, Argentina, especialista em constitucionalismo e democracia da Universidade de Castilha-La Mancha, de Toledo. Fez pós-graduação em ensino universitário e em reforma do Estado, Universidade Nacional de estudou de estudos constitucionais e, enfim, tem uma longa vivência na seara do direito constitucional, com mais de 70 livros e artigos. Então, eu agradeço a presença do professor Victor, eu sei do esforço que ele fez para estar aqui conosco, saindo do tribunal, resolvendo 1000 problemas, mas está prestigiando a Universidade de Fortaleza, o nosso programa de pós-graduação. Professor Victor, eu pergunto se o senhor permite que as suas falas sejam transmitidas pelo YouTube. Bueno, muy bien, muy días. Para mí es un gran placer. No sé si me escuchan bien. Escutamos muy bien. Ah, bueno, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la presentación de la profesora Gina, como siempre, tan cariñosa, tan amable. Y bueno, y también un gran placer poder compartir con todos ustedes esta pequeña clase, exposición, apertura, como ustedes le quieran llamar. Lo importante es que estamos juntos, podemos compartir algunas consideraciones y algunas experiencias. Yo he preparado simplemente a modo de presentación un PowerPoint que no sé cómo, a ver, ¿lo podemos presentar ahora? Ana. Un segundito, así ya presento el PowerPoint y ya podemos comenzar, Professor, a sua fala também está sendo transmitida pelo YouTube. Não tem nenhum problema para o professor, não o senhor permite. ¿Cómo? No hay problema, todo bien. Bueno, muy bien. No sé si alcanzamos a... ¿Cómo? Ahí alcanzan a ver el PowerPoint ustedes, ¿sí? Sí, comenzamos agora. Bueno, muy bien, perfecto. No. Bueno, muy bien. Si me escuchan bien, comenzamos. Yo he preparado un PowerPoint, pero así muy rápidamente, entendiendo que existen ciertas cuestiones relevantes y novedosas en el sistema interamericano de derechos humanos que sería muy útil, me parece, que discutamos, más allá del paper que yo mandé en su momento, me parece que deberíamos discutir algunas cuestiones. Bueno, he dividido en 6 partes, no se asusten, va a ser muy rápido, pero he dividido en 6 partes la exposición. La primera parte, en relación con el control de convencionalidad. La segunda parte,
que va a tener que ver o tiene que ver específicamente con cuestiones conflictivas respecto de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un Estado constitucional y convencional, que es uno de los puntos centrales y de los puntos más importantes en relación con estos temas, es decir, con la validez de las sentencias que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que por su parte ha tenido también ciertas dificultades para poder ser cumplidas. En tercer lugar, una noticia muy auspiciosa, es decir, una noticia muy buena que tiene que ver con una jurisprudencia que viene creando desde hace ya un par de años o un poco más la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con la justiciabilidad directa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, los DESCA, por vía del artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Un cuarto punto, muy rápidamente, sobre cuáles deben ser o cómo deben ser los criterios de interpretación sobre derechos humanos. Luego, rápidamente, algunas cuestiones y el epílogo. ¿Me escuchan bien ustedes, verdad? Sí, profesor, escutamos bien. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces en relación con el control de convencionalidad, que es el primer punto que vamos a abordar, hay que preguntarse cuáles fueron los factores que condujeron a la creación de este control de convencionalidad. Y yo dentro del marco de este PowerPoint voy a desarrollar solamente o mencionarles a ustedes solamente algunos puntos en relación con el control de convencionalidad. Y estos puntos tienen que ver con que ciertos factores que han influido para la creación del control de convencionalidad son, por ejemplo, el primero, el desarrollo, desenvolvimiento para ustedes, del derecho internacional de los derechos humanos. Esto es una realidad innegable a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. A partir de allí comienza todo un proceso, como ustedes saben perfectamente, de codificación del derecho internacional de los derechos humanos. Otro elemento muy importante es la magnitud, es decir, la importancia, la relevancia que tiene los instrumentos internacionales sobre derechos humanos en relación con el derecho interno. Y este es un tema que ha tenido discusiones muy fuertes, muy importantes, incluso ya algunas que han sido superadas en ciertos países, no en todos, pero en relación con el monismo, con el dualismo, con las teorías coordinadoras, etc. Pero siempre mencionando el valor de los instrumentos internacionales frente al derecho interno. Otro factor que empujó de alguna manera, que llevó de alguna manera a establecer este control de convencionalidad tiene que ver con el valor de las sentencias que tiene. ¿Qué valor tienen las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Y qué valor tienen también las opiniones consultivas que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Y por supuesto, no nos tenemos que olvidar del otro órgano del sistema, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que a su vez emite recomendaciones que tienen o deberían tener un cierto grado de vinculatoriedad. Y por otra parte, las características de lo que yo denomino el Estado constitucional y convencional. ¿Y esto por qué? Es una posición particular, propia, doctrinaria de mi parte, en relación con que no vivimos solamente en un Estado democrático de derecho, no vivimos solamente en un Estado constitucional de derecho, sino que también vivimos en un Estado constitucional, democrático, pero también convencional. Y esto tiene que ver naturalmente con la retroalimentación que existe
entre los instrumentos internacionales y el derecho interno. Y el modo como esa articulación se puede realizar en el marco del control de convencionalidad. Entonces, estos son factores que han empujado, que han llevado a la creación del control de convencionalidad. ¿Me entienden bien o voy muy rápido? Está bem, profe. Perfeito, professor. Perfecto. Bueno, ya dicho esto, en relación con los factores principales o primordiales del control de convencionalidad, los factores que influyeron en la creación del control de convencionalidad, decimos que hay dos dimensiones en el ámbito del control de convencionalidad. Una dimensión, tal como ustedes están viendo o en este momento en las diapositivas, una se desarrolla en el ámbito internacional y la otra se desarrolla en el ámbito nacional, es decir, en el ámbito interno de los estados. En el ámbito internacional no hay mucho para hablar en relación con eso. ¿Por qué no hay mucho para hablar? Porque en el ámbito internacional, la Corte Interamericana, desde que dicta su primera sentencia resolviendo un caso contencioso, está realizando control de convencionalidad, aun cuando no lo mencione, aun cuando no mencione la expresión específicamente de control de convencionalidad. Pero la labor que materialmente realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el ámbito internacional, que la hace monopólicamente, porque la única que puede resolver los casos que se llevan ante su seno es la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, en este punto del control de convencionalidad no hay nada nuevo bajo el sol. Es decir, ya desde hace muchos años, desde que se dictó la primera sentencia en un ámbito, en un espacio, digamos, contencioso dentro de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya venía la Corte Interamericana realizando ese control de convencionalidad. ¿Qué significa ese control de convencionalidad en el ámbito internacional? Significa que un Estado ha violado por acción o por omisión normas, cláusulas que resultan específicas y que resultan muy importantes, y esas cláusulas han sido violadas por un Estado, el cual incurre en responsabilidad internacional. Como les digo, por acción o por omisión, porque la responsabilidad internacional no se agota solamente en hechos positivos, conductas positivas, sino también en omisiones. Y de hecho, si ustedes se fijan, en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se van a dar cuenta que hay numerosísimas condenas que se emiten en función del artículo 1.1 y del artículo 2 del Pacto de San José de Costa Rica o Convención Americana sobre Derechos Humanos. Donde sí ha habido una modificación importante es en cuanto al ámbito nacional, y esto ya a partir de el caso Almonacid Arellano, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos le exige o les exige a los jueces que realicen este control de convencionalidad. ¿Cómo van a realizar el control de convencionalidad los jueces? Y bueno, lo realizan sí, en un caso concreto donde deben resolver y deben resolver en función del derecho propio, es decir, del derecho del propio Estado. Pero tienen que cotejar las normas de ese Estado, la tienen que cotejar con las normas o con las pautas del Pacto de San José de Costa Rica y de la interpretación que del Pacto de San José de Costa Rica ha realizado y realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto es muy importante que quede claro, que se entienda. Es decir, el control de convencionalidad
implica que los jueces, al momento de realizar es decir, de resolver un caso concreto, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que cotejar las normas de derecho interno con las normas de derecho internacional para poder determinar si esas normas de derecho interno tienen una valencia igual a la que tiene una norma en el ámbito de derecho internacional, es decir, a las normas del Corpus Juris interamericano. Y de la interpretación que del Pacto de San José de Costa Rica y del Corpus Juris interamericano realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ahí tenemos las dos dimensiones del control de convencionalidad. En el ámbito internacional, no ha habido ninguna novedad. ¿Por qué? Porque desde la primera sentencia contenciosa que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos, está realizando control de convencionalidad. Aunque no lo diga con esta expresión, porque esta expresión es mucho más nueva, evidentemente. Y en el ámbito nacional, quiere decir que los jueces dentro del ámbito interno tienen que cotejar las normas de derecho interno con las normas específicas de ese corpus juris. Y desde ese punto de vista se realiza lo que se denomina el control de convencionalidad. ¿Queda claro hasta acá? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Tranquilo, professor. Perfecto. Seguimos. Bueno, el control de convencionalidad tiene una columna vertebral que está dada por tres casos muy importantes. Por eso el título se denomina como trilogía de casos que perfilaron el control de convencionalidad. Y estos tres fallos son muy conocidos, ¿no? Son los que dan un poco el gran perfil del control de convencionalidad. En primer lugar, el caso Almonacid Arellano contra Chile, del año 2006, el caso Trabajadores Cesados del Congreso contra Perú, también del año 2006, y uno ya más reciente, que es el caso Hellman contra Uruguay. Acá ha habido una especie de evolución en el marco del control de convencionalidad a partir del caso Almonacid Arellano contra Chile. En Almonacid Arellano contra Chile, la Corte Interamericana de Derechos Humanos menciona que los jueces deben realizar una especie de control de convencionalidad. Especie de control de convencionalidad, es decir, un tipo de control de convencionalidad entre las normas internas que deben aplicar para resolver sus casos concretos y el Pacto de San José de Costa Rica. No solamente el articulado del Pacto de San José de Costa Rica, sino también la hermenéutica, es decir, la interpretación que del Pacto de San José de Costa Rica viene realizando paulatinamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí tenemos un primer paso, una especie de control de convencionalidad. En muy pocos casos o fallos, la Corte Interamericana habla de esa especie de control de convencionalidad. Luego, en el caso Trabajadores Cesados del Congreso versus Perú, que fue dictado un par de meses después de Almonacid Arellano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que los jueces y todos los demás órganos de justicia deben realizar no solo un control de constitucionalidad, sino también un control de convencionalidad. Acá en este segundo caso no dice ya que se tiene que realizar una especie de control de convencionalidad, sino que ya asertivamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice hay que hacer control de constitucionalidad, pero además hay que hacer control de convencionalidad. Y en esto están involucrados todos los jueces, todos los magistrados,
todos los órganos de la justicia internacional, digamos en este caso, y de la justicia interna deben realizar ese control de convencionalidad. Por último, por supuesto, hay muchísimos casos más. Yo, por razones de tiempo y para que dejemos espacio para la discusión, he mencionado solamente estos dos, pero hay un tercero que es el caso Hellman contra Uruguay, dictado en el año 2011. Es la primera condena que la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece respecto de Uruguay. Ha establecido la Corte que no solamente los jueces, no solamente los órganos jurisdiccionales, sino que también todas las autoridades públicas deben hacer control de convencionalidad. Naturalmente, dentro del marco de sus competencias y dentro del marco de las regulaciones procesales correspondientes. Entonces, es muy importante entender la evolución que ha tenido el control de convencionalidad. En Almonacid de Arellano se habla de una especie de control de convencionalidad entre las normas de derecho interno y las del Pacto de San José de Costa Rica. En Trabajadores Cesados del Congreso contra Perú ya establece específicamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos que los jueces y órganos judiciales no solamente tienen que ejercer o realizar un control de constitucionalidad, sino que además deben realizar un control de convencionalidad. Y esto es muy importante, un control de convencionalidad incluso ex oficio. Es decir, sin que las partes del proceso lo soliciten. Si lo solicitan, muy bien, pero si no lo solicitan, igualmente los jueces y los órganos jurisdiccionales deben hacer control de convencionalidad, incluso de oficio. Y en el caso Hellman, aclara, es decir, expande los efectos del control de convencionalidad y los sujetos obligados, porque hasta el momento, año 2006, hasta ese momento, quienes realizaban el control de convencionalidad eran los jueces y los órganos jurisdiccionales. Ahora la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Hellman con Uruguay, dice no solamente los jueces, no solamente los órganos del poder jurisdiccional, sino también todas las autoridades públicas, naturalmente, con capacidad decisoria, es decir, tanto en el ámbito del poder legislativo, como en el ámbito del poder ejecutivo, como en el ámbito de los órganos constitucionales extrapoderes, deben realizar este control de convencionalidad. ¿Pero para qué se hace este control de convencionalidad? Ese control de convencionalidad se hace para que las normas de derecho interno de un Estado estén adecuadas, estén adaptadas al paradigma establecido internacionalmente, es decir, al paradigma y a las interpretaciones que realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando emite una sentencia condenatoria con un Estado, etc. Esa es un poco la evolución que ha tenido el control de convencionalidad. El control de convencionalidad tiene numerosísimos objetivos, propósitos, etc. Yo acá voy a mencionar simplemente algunos objetivos genéricos. De alguna manera, la Corte Interamericana pretende lograr es que la Corte Interamericana emita un determinado estándar, es decir, un determinado criterio hermenéutico, un criterio interpretativo. Y ese criterio interpretativo, la Corte Interamericana pretende que sean aplicados en el ámbito interno. Es decir, que si hay, digamos, ya un patrón hermenéutico, es decir, un patrón interpretativo que ya ha sido desarrollado, lo que se debe hacer es evitar colapsar a la Comisión y a la Corte Interamericanas y que el caso sea resuelto en el ámbito de derecho interno.
Y esto es muy lógico, ¿por qué? Porque el que tiene la obligación primigenia, el que tiene la verdadera obligación de llevar adelante la protección de los derechos fundamentales es justamente el propio Estado. Y luego, complementariamente, si el Estado no lo realiza, complementariamente van a poder intervenir eventualmente tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero ¿qué es lo que dice la Corte Interamericana? Dice, bueno, a ver, hay ciertas cuestiones como por ejemplo la tortura, la realización de tratos crueles, inhumanos, degradantes, las leyes de autoamnistía o de amnistía que impidan digamos, de alguna manera, impidan la investigación de delitos o de crímenes de lesa humanidad y que impidan la investigación realizada por estos criminales que de alguna manera también se trata de delitos contra la humanidad, evidentemente, delitos contra la humanidad que son imprescriptibles por otra parte, sean cumplidos por los propios estados. Es decir, si ya hay una serie de estándares establecidos, prohibición de la tortura, prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes, imposibilidad de alegar la existencia de amnistía cuando esto va a favorecer la impunidad en relación con quienes hubiesen cometido crímenes de lesa humanidad, lo que pretende la Corte Interamericana es que justamente todos estos criterios que venimos analizando sean aplicados en el ámbito del derecho interno, que es el ámbito natural donde deberían aplicarse o donde deberían solventarse las violaciones en materia de derechos humanos que se producen en cada uno de los estados. Esto también llevaría o conllevaría a evitar que el Estado incurra en responsabilidad internacional, porque como perfectamente sabemos, para poder acudir y acceder a una instancia internacional, como la de la Comisión Interamericana, por ejemplo, hay que agotar los recursos internos. Entonces, si debemos agotar los recursos internos para acceder a una instancia internacional, evidentemente que los jueces están súper obligados a tratar de evitar que esto suceda. Es decir, si podemos solucionar la cuestión de la violación de los derechos humanos dentro del ámbito del derecho interno, ¿para qué someter a las víctimas, revictimizarlas, hacerlas pasar por un agotamiento de recursos internos, luego por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde puede estar el caso 10 años, luego por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde puede estar 3 años o 2 años, y luego seguirá el procedimiento de supervisión de cumplimiento de las sentencias, con lo cual un caso puede llevar aproximadamente 20 años, o más de 20 años dentro del sistema, ¿no? Entonces, para eso, o esos son los propósitos de alguna manera del control de convencionalidad. Por otra parte, también razones de economía procesal, porque si verdaderamente tenemos en nuestras manos como jueces, y lo digo en primera persona, porque yo soy juez también, entonces si tenemos en nuestras manos la posibilidad de resolver un caso que tiene que ver con víctimas, que tiene que ver con muerte, que tiene que ver con dolor, etc., entonces evidentemente lo tenemos que resolver en el ámbito interno, que es el ámbito natural donde deben dirimirse estas contiendas. Si evidentemente no se pudiese, ahí complementaria o subsidiariamente podría llevarse el caso ante una instancia internacional como la de la Comisión y eventualmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recordemos, por favor, que cuando estamos hablando de estos temas, de la Corte Interamericana, etcétera, no nos tenemos que posicionar como un tribunal europeo de derechos humanos que tiene numerosísimos más, es decir, tiene muchísimo dinero, muchísimos jueces, jueces que son permanentes, etc. Deben saber ustedes perfectamente
que en el ámbito de la Corte Interamericana, los 7 jueces que se encuentran en la Corte Interamericana no son jueces permanentes. Es decir, son jueces que están durante el periodo de sesiones en San José de Costa Rica o en los lugares donde sesione la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También hay que tener en cuenta que el presupuesto que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, son muy magros, porque los estados tampoco aportan todo lo que deberían aportar para que el sistema funcione de verdad. Entonces, se hacen muchísimos esfuerzos, tanto en la Comisión como en la Corte, para preservar el sistema. Por eso también no tendría mucho sentido que varios casos que ya, respecto de los cuales ya hay un criterio sentado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sean otra vez necesitados de ser presentados ante la Comisión y luego ante la Corte. ¿Para qué? Si ya la Corte Interamericana estableció un estándar específico, un estándar hermenéutico específico, estableció ya un parámetro, estableció una cuestión que debe ser seguida, ¿por qué no lo hacemos en el ámbito interno? Y nos ahorramos, o les ahorramos a las víctimas, la revictimización, el dolor, la angustia, etc. Si nosotros como jueces podemos y debemos resolver estos puntos o estas cuestiones. Pasa por nuestras manos, lo tenemos en nuestras manos. Entonces, sería muy cruel, en función o en miras al principio pro persona y fundamentalmente también al principio de humanidad, que es un principio absolutamente central en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos. Para eso, o esos son los objetivos, muy rápidamente mencionados, del control de convencionalidad. Las preguntas más comunes que se realizan y las dudas más frecuentes que existen en relación con justamente con el tema que estamos abordando, que es el del control de convencionalidad, pasan por ciertos lugares. El control de convencionalidad puede ejercerse de oficio, claro, es lo que acabamos de decir hace unos minutos. Es decir, en el caso de trabajadores cesados del Congreso contra Perú del año 2006, ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que es una función y una tarea de los jueces realizar no solo, o llevar adelante no solo el control de constitucionalidad, sino también el control de convencionalidad, incluso ex oficio, es decir, aun cuando las partes del caso no lo hubiesen solicitado. Segunda pregunta frecuente, digamos. El material de cotejo, es decir, el material de comparación entre el Pacto de San José de Costa Rica, solamente va a ser el Pacto de San José de Costa Rica en relación con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No, la respuesta es negativa. ¿Por qué? Porque el Pacto de San José de Costa Rica no agota las posibilidades del sistema interamericano. Existe lo que se denomina un corpus juris jurídico. Es decir, que si bien es importantísimo el Pacto de San José de Costa Rica, porque es el punto donde van a girar satelitalmente otros instrumentos internacionales, digamos que hay un corpus juris interamericano, ya conformado con el Pacto de San José de Costa Rica, conformado por el protocolo contra la abolición de la pena de muerte, etcétera, etcétera. El protocolo de San Salvador en materia de derechos económicos, sociales y culturales, etcétera. Es decir, que cuando nosotros realizamos el control de convencionalidad, no solamente nosotros, digamos, los jueces, pero además las otras autoridades públicas, al momento de realizar ese control de convencionalidad, no solamente tenemos que tener en cuenta el Pacto de San José de Costa Rica, sino que además hay que tener en cuenta el resto de los instrumentos internacionales que son muy importantes
dentro del ámbito interamericano y que conforman este corpus juris interamericano. Por ejemplo, me refiero a la Convención de Belén do Pará. Por ejemplo, me estoy refiriendo también a la abolición, al protocolo para la abolición de la pena de muerte. Me estoy refiriendo a la Convención Interamericana sobre la desaparición forzada de personas. Me estoy refiriendo concretamente también al Pacto de San José de Costa Rica, etc. Es decir, que hay un corpus juris. No hay un solo instrumento cual es el Pacto de San José de Costa Rica, sino que la interpretación que debemos realizar como jueces o como autoridades públicas va a ser no solamente centrada en el Pacto de San José de Costa Rica, sino también en otros instrumentos internacionales que funcionan o que giran satelitalmente alrededor de la Corte Interamericana, de la Comisión Interamericana y naturalmente del Pacto de San José de Costa Rica. La constitución de un Estado, como otra pregunta, ¿podría ser objeto de control de convencionalidad? Sí, claro. Y ustedes dirán, ¿pero cómo? ¿Cómo podemos controlar la convencionalidad de nuestra muy querida y sacrosanta Constitución, del Estado que fuera? Bueno, hay casos en los que sí, existe la posibilidad, desde luego. Hay que tratar de preservar, evidentemente, los preceptos constitucionales, pero en casos de colisión muy frontales, habría que aplicar el principio pro persona. Es decir, si el instrumento internacional brinda una mayor protección que la de la Constitución, dejamos de aplicar la Constitución y aplicamos los instrumentos internacionales. O bien, si la Constitución ofrece un marco de protección más importante, más sólido que un instrumento internacional, debemos aplicar lo que dice la Constitución. Y esto no es ni más ni menos que aplicar las reglas interpretativas del artículo 29 del Pacto de San José de Costa Rica. De hecho, ustedes deben recordar el caso contra Chile que lleva a la condena de Chile en relación con esta película que no se permitió proyectar en Chile ya hace varios años, que es la de la última tentación de Cristo. Evidentemente, esto siguió todos los pasos, pasó por la Comisión Interamericana, llegó a la Corte Interamericana, y la Corte Interamericana, con un sano criterio, estableció que Chile había violado el Pacto de San José de Costa Rica en función de haber aplicado una censura previa a producir o reproducir este film. Entonces condenó a Chile no solamente a proyectar la película, sino que también indemnizó a aquellas personas damnificadas en relación con la imposibilidad de ver esa película, que luego obviamente fue vista por numerosísimas personas, pero además, y esto es lo más importante, le obligó al Estado chileno a que modifique su constitución, eliminando de alguna manera las pautas que fuesen contrarias a la libertad de expresión. Es decir, que no puede haber nunca una censura previa, sino que lo que hay o lo que existe son responsabilidades ulteriores. No podemos prohibirle a alguien que publique un libro, no se lo podemos prohibir aún cuando ese libro pueda dañarnos o que pueda violar nuestros derechos fundamentales, sino que hay que esperar a estas cuestiones que son ulteriores. A priori no puede existir censura previa. Lo que sí va a haber son responsabilidades ulteriores. La persona que cometa algún tipo de delito de imprenta o lo que fuera, evidentemente va a poder, va a tener que responder por esas responsabilidades justamente ulteriores. Entonces, la Constitución, y de hecho
el caso de Chile lo establece, incluso la propia Convención de Viena sobre el derecho de los tratados internacionales establece con claridad que un Estado no puede alegar su derecho interno para dejar de cumplir una obligación internacional. Por otra parte, también se ha preguntado, y es uno de los puntos álgidos, acerca de qué valor tienen las opiniones consultivas que emite la Corte Interamericana. Recordemos que el Pacto de San José de Costa Rica tiene dos tipos de competencias. Tiene competencias contenciosas, a través de las cuales va a resolver las violaciones o los conflictos donde se produjeron violaciones en materia de derechos fundamentales, por una parte, y por otra parte vamos a tener una función consultiva. Ya se han emitido hasta el momento 25 opiniones consultivas y hay otras que están dando vuelta dentro del sistema interamericano que muy probablemente se conviertan también en otras opiniones consultivas que emita la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, esas opiniones consultivas, ¿son obligatorias a los fines del control de convencionalidad? Desde mi punto de vista, sí. No son sentencias jurisdiccionales, pero sí son opiniones emanadas, ni más ni menos, que del órgano que tiene la última palabra en materia interpretativa dentro del Pacto de San José de Costa Rica, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con lo cual, sería, digamos, un hecho no demasiado auspicioso, no demasiado bueno, declarar que las opiniones consultivas no son obligatorias, por lo menos en el marco de ciertos estándares que se pueden llegar a fijar interpretativamente dentro del marco de una opinión consultiva. Algunos desafíos que se presentan en el ámbito del control de convencionalidad. Uno de ellos es, y esto es prácticamente en todos los países latinoamericanos o todos los países dentro del ámbito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la correcta inserción del mecanismo de convencionalidad en el sistema constitucional de fuentes. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene que haber una retroalimentación entre el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad, porque se trata de fuentes jurídicas muy importantes en el marco de este ámbito de la protección de los derechos humanos, la protección de los derechos fundamentales de la persona. Entonces, tenemos que tener un muy firme sistema de control de constitucionalidad y un muy firme sistema de control de convencionalidad y una retroalimentación entre el sistema de control de constitucionalidad y el sistema de control de convencionalidad. Por otra parte, hay otros elementos muy importantes que son justamente determinar, que un Estado determine cuál es la posición que tienen los instrumentos internacionales frente al derecho interno. Para esto se han dado distintos tipos de respuesta. No todos los Estados reaccionan de la misma manera, no todos los Estados establecen normas jurídicas idénticas. Por ejemplo, en el caso de Argentina, se optó por jerarquizar constitucionalmente a 11 instrumentos internacionales sobre derechos humanos y equipararlos a la Constitución. Con posterioridad a ello, 3 instrumentos más sobre derechos humanos, que son la Convención sobre, digamos, la desaparición forzada de personas, la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Y últimamente, en diciembre del 2014, se ha adjudicado jerarquía constitucional también a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Es decir, que en Argentina existe un bloque de 14 instrumentos internacionales que tienen jerarquía constitucional. En otros países, como por ejemplo Colombia, tienen un sistema de bloque de constitucionalidad donde a las normas constitucionales se les adosan estos tratados
internacionales para generar lo que se llama este bloque de constitucionalidad convencional. Bloque de constitucionalidad y de convencionalidad. Y por otra parte, otra de los déficits que se han visto a lo largo de la trayectoria del control de convencionalidad tiene que ver con la necesaria interpretación conforme al derecho internacional de los derechos humanos que los jueces y las demás autoridades públicas estamos obligados a cumplir. Es decir, que la normativa de derecho interno tiene que estar de acuerdo con los parámetros establecidos en el ámbito internacional, en el ámbito interamericano, en el ámbito de la interpretación del Pacto de San José de Costa Rica y del resto de los instrumentos internacionales que conforman el Corpus Juris Básico por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso es muy importante el tema de la interpretación conforme. Tiene que haber una interpretación conforme no solo a la Constitución del Estado, sino también a una interpretación conforme a la de los tratados o instrumentos internacionales sobre derechos humanos. También es muy importante, y en esto hay que hacer un mea culpa, es muy importante la superación del deficitario conocimiento de los tratados y de la jurisprudencia internacional que muchos operadores internacionales tienen. No solamente los jueces, magistrados, etcétera, sino en el ámbito del Poder Legislativo, en el ámbito del Poder Ejecutivo, en el ámbito de los órganos constitucionales extrapoderes, vemos un muy deficitario conocimiento de los instrumentos internacionales, y esto no puede ser así, porque si nosotros estamos inmersos en un sistema de justicia internacional como lo estamos, por ejemplo, en el caso argentino desde el año 1984, donde se reconoció el Pacto de San José de Costa Rica y Argentina reconoció la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, superar este deficitario conocimiento, ya ha pasado mucho tiempo, hay mucha jurisprudencia, hay muchos avances de la Corte Interamericana, hay avances de la Comisión Interamericana, etc. Por otra parte, también los jueces, fundamentalmente los jueces, tenemos la obligación de realizar una comprensión sistemática, pero además de sistemática adecuada, dentro del funcionamiento articulado de las fuentes internacionales. No hay una sola fuente internacional, los tratados, no. Tenemos en el ámbito del derecho internacional y fundamentalmente en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, tenemos los tratados internacionales, convenios, pactos, acuerdos internacionales, etc. Pero además tenemos también otro tipo de fuentes de derecho. La costumbre es una fuente de derecho muy importante. La equidad es una fuente de derecho también importante. Los actos unilaterales de los estados también son fuente. Es decir, aquello que quedó encapsulado dentro del artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, cuando habla de convenios internacionales, hablan de la doctrina, etcétera, etcétera, como distintas fuentes, tenemos que pensar que ese artículo 38 no establece un marco taxativo, sino que es un marco meramente enunciativo. Quiere decir que hay numerosas fuentes del derecho que no están contenidas o encapsuladas en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Actos unilaterales, normas de soft law, que se convertirán en algún momento en normas de derecho duro, es decir, de derecho obligatorio, etc. Resoluciones dictadas por los órganos internacionales. Es decir, hay un conjunto, un cúmulo muy importante de normas y de fuentes, no solamente normas, sino también de principios, sino también de valores, es decir, fuentes que no están contenidas en el artículo 38 de este estatuto que acabo de mencionar, sino también que están contenidas en distintos instrumentos internacionales o que están manejadas, digamos, de algún modo y están en un funcionamiento articulado. Un segundo tramo, un segundo punto, tiene que ver con algunas cuestiones conflictivas respecto de las sentencias de la Corte Interamericana
en el Estado constitucional y convencional. Es verdaderamente un problema, y Argentina lo ha tenido recientemente con el caso Fontevecchia y D'Amico versus Argentina, donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina se negó a cumplir una reparación que había sido establecida directamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso donde la República Argentina era parte. Y esto realmente produjo un movimiento muy importante dentro de Argentina. ¿Por qué? Porque en el caso de Argentina siempre las sentencias se venían cumpliendo con mucha obediencia y con mucho respeto por las pautas de derecho internacional y por las pautas establecidas por la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos. Y esto generó una división, incluso en el ámbito, en el seno mismo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, en este caso que les estoy mencionando, que es el caso Fontevecchia y D'Amico. Digamos, ahí hay algunas dificultades en el ámbito del cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero no solamente en Argentina, sino en distintos países, luego de haberse determinado la responsabilidad internacional del Estado. En numerosísimos países sucede que los Estados pueden llegar a cumplir la parte pecuniaria, es decir, abonar una determinada cantidad de dinero, etcétera, pero no siempre cumplen otro tipo de reparaciones impuestas en las sentencias de la Corte Interamericana, por ejemplo, a través de garantías de no repetición, por ejemplo, investigaciones penales para poder determinar responsabilidades internacionales, etc. El argumento de la soberanía del Estado sigue, digamos, pululando y sigue dando vueltas en el ámbito jurídico. A ver, nadie duda de que cada uno de los estados que conforman el sistema interamericano es un estado soberano. Sin embargo, la soberanía nunca fue absoluta. Hay un marco de soberanía relativa, hay límites que el Estado debe tener necesariamente desde el plano del derecho internacional, como por ejemplo en el establecimiento de ciertas normas locales que a su vez tienen una conexión con normas internacionales, y no podemos dejar de cumplir nuestras obligaciones internacionales alegando la soberanía estatal. ¿Por qué? Porque fue precisamente por un acto de soberanía, o sea, de libertad por parte del Estado, haberse comprometido dentro de un sistema de justicia internacional. Si nosotros nos sometemos voluntariamente a un sistema de justicia internacional, lo que tenemos que hacer obligatoriamente es cumplir con las pautas establecidas dentro de ese sistema al cual nosotros voluntaria y soberanamente adherimos. Entonces no podemos borrar con el codo lo que se escribió con la mano. Luego hay otro tema muy interesante que tiene que ver con la cosa juzgada y con la cosa interpretada. Hay una diferencia que se ha establecido doctrinariamente entre cosa juzgada. La cosa juzgada, ¿qué significa? Que el Estado X, supongamos, el Estado argentino, fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de Argentina tiene cosa juzgada. ¿Por qué? Porque la Argentina intervino en ese proceso. Porque la Argentina planteó excepciones preliminares, porque la Argentina planteó pruebas, porque la Argentina planteó argumentos y alegatos, etcétera, etcétera, pero lamentablemente fue condenada. Argentina ha sido condenada más de 20 veces dentro del marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, la cosa juzgada va para el Estado que ha intervenido directamente en el proceso. Sin embargo, existe lo que se denomina la cosa interpretada. ¿Qué quiere decir esta cosa interpretada? Quiere decir que aun cuando un Estado no haya intervenido en un proceso determinado, si en la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se establece un estándar determinado,
ese estándar determinado puede perfectamente ser aplicado en otros casos y puede ser aplicado en otros estados que no hayan sido parte dentro de este pleito internacional en particular. Entonces, si Argentina es condenada, para Argentina esa cuestión hace cosa juzgada. Pero respecto de los demás estados del sistema, como se considera una garantía colectiva del sistema, respecto de ellos hace cosa interpretada. Es decir, si hay un parámetro hermenéutico establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si bien no va a ser obligatoriamente, pero sí los estados van a tener, de algún modo, que respetar o que analizar o que examinar si esas pautas que fueron planteadas en el caso, por ejemplo, contra Argentina, si esas pautas establecidas allí no deben ser también cumplidas por este propio Estado. Supongamos por Bolivia, por Colombia, por Perú, etcétera, etcétera, aun cuando el caso sea un caso específico de la República Argentina. Por eso hay una escisión que nos lleva a la cosa juzgada por una parte y a la cosa interpretada por la otra. Evidentemente el control de convencionalidad, muy importante, es una cuestión de cultura jurídica. Hay mucho chauvinismo jurídico en el ámbito del derecho, mucho más de lo deseable. Entonces, y estos pensamientos tan soberanistas no nos conducen, al menos en la política, en la práctica de los derechos humanos, no nos conducen precisamente a verdaderas soluciones o a soluciones que sean de alguna manera importantes. Entonces, lo que hay que pensar es que hay que cambiar el chip. Nosotros, como estados, pongamos Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, puedo mencionar a varios estados del sistema, están dentro del sistema porque quieren, nadie los obligó a estar dentro del sistema. Pero si están dentro del sistema interamericano y han reconocido la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, están obligados a cumplir esas pautas. Y esto es muy importante que lo digamos y es muy importante que lo mencionemos, porque las sentencias que dicta la Corte Interamericana de Derechos Humanos son sentencias obligatorias, son sentencias no apelables, son sentencias definitivas, son sentencias que no admiten ningún recurso, con excepción, naturalmente, de una solicitud o de un pedido de aclaración, ¿no? Es decir, y que se denomina técnicamente, se denomina como interpretación de la sentencia, pero que nunca va a poder cambiar el núcleo duro de esa sentencia. Es más o menos el equivalente, en el ámbito del derecho interno, es más o menos el equivalente a un recurso de aclaratoria, ¿no? Es decir, no se llama recurso de aclaratoria en el sistema interamericano, pero hace las veces de, es decir, funciona como un recurso de aclaración, de aclaratoria. Lo que no va a poder hacer nunca la Corte Interamericana de Derechos Humanos es, digamos, destruir el núcleo fundante de esa sentencia que ya resolvió. En cuanto al fundamento o a los fundamentos del control de convencionalidad, hay que partir del artículo 1 y 2 del Pacto de San José de Costa Rica, pero también el artículo 8 sobre garantías judiciales y también el artículo 29. El artículo 29 es el que da los criterios de interpretación o criterios hermenéuticos establecidos por el Pacto de San José de Costa Rica. Y además, otros fundamentos que se agregan, que son importantísimos, tienen que ver con la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Me refiero a los artículos 26, 31, 27. El artículo 26 establece el pacta sunt servanda, es decir, que los tratados se han hecho para ser cumplidos. Tienen que ser honrados estos tratados o con el cumplimiento por parte del Estado que incurrió en responsabilidad internacional.
el artículo 31.1 en relación con la interpretación que se debe dar a los instrumentos internacionales, fundamentalmente a los de derechos humanos. Interpretación que debe tener en cuenta naturalmente el objeto y el fin de ese tratado internacional. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque en el ámbito interno los jueces estamos obligados a buscar el efecto útil del tratado internacional. Pero para poder encontrar ese efecto útil del tratado internacional debemos hacer previamente una labor de interpretación, como lo establece el artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Y por último, otro artículo fundante, muy importante de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados es el artículo 27, que establece con absoluta claridad que un Estado no puede negarse a cumplir una obligación asumida en el ámbito internacional, por una parte, y por la otra, que no puede alegar su derecho interno para dejar de cumplir una obligación internacional. Esto sería, naturalmente, o conllevaría, naturalmente, a una respuesta que nos llevaría necesariamente, al Estado de que se trate, llevaría necesariamente a un estatus de responsabilidad internacional. Una cosa es el derecho interno, y el derecho interno tiene toda su funcionamiento justamente en el ámbito interno del Estado, pero una vez que pasamos al ámbito internacional y que hemos pasado allí voluntariamente y soberanamente, hay que cumplir las pautas, los principios, los valores, todas las pautas, incluso normativas y de otro tipo, que están contenidas en el ámbito del derecho internacional. Como les decía, es una cuestión de cultura internacional, porque además también se habla de los efectos revolucionarios que ha tenido el control de convencionalidad. Claro que ha tenido efectos revolucionarios. Por ejemplo, en Uruguay, la primera condena contra Uruguay, la primera condena de la Corte Interamericana contra Uruguay, se dicta en el año 2011, en el caso que ya mencioné, que es el caso Hellman contra Uruguay, donde se produjo allí sí un verdadero cataclismo, porque al ser la primera sentencia de condena, la establecida en el caso Hellman, bueno, se abrieron una serie de polémicas, disputas dialécticas, antinomias, etcétera, pensando y diciendo, pero ¿cómo puede venir una corte internacional a decirnos lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Cómo puede violar de tal manera la soberanía? Bueno, hay que pensar que si Uruguay voluntariamente se introdujo o pactó la posibilidad de intervenir dentro del marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y reconoció la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana, evidentemente por la teoría del acto propio, y además que se llama en el ámbito del derecho internacional la teoría del estoppel, obviamente que no puede ir en contra de sus propios actos, sino que va a tener que cumplir esa sentencia. Por otro lado, y por último, ya para cerrar este punto en particular, el control de convencionalidad, hay que entenderlo, no es un fenómeno aún concluido, totalmente determinado, con perfiles totalmente definidos. No, está todavía en un proceso infieri, es decir, está en un proceso de hacerse, está en un proceso todavía de terminar de convertirse en lo que verdaderamente quiere ser el control de convencionalidad, y para eso todas las opiniones son buenas. Sobre la justiciabilidad directa de los DESCA, es decir, los derechos económicos, sociales y culturales por vía del artículo 26. Bueno, yo vengo con un conjunto de otros profesores y colegas con los cuales compartimos o coincidimos en este punto.
hemos aplaudido y hemos escrito bastante sobre la necesidad de que exista una justiciabilidad directa de los derechos económicos, sociales y culturales por vía del artículo 26 del Pacto de San José de Costa Rica. Y esto ya mayoritariamente, por lo menos de momento, se está dando en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir del caso Lagos del Campo versus Perú del año 2017 en un ámbito en relación con ámbitos laborales, cuestiones laborales, etcétera, donde se condena a Perú, pero no ya en conexidad con el artículo 5 del Pacto de San José de Costa Rica en materia de la integridad personal, sino ya directamente por vía del artículo 26 se establece esa justiciabilidad directa. Entonces es muy importante este caso Lagos del Campo, donde no solamente se habla de el derecho de asociación en contextos laborales, sino que es muy importante la vinculación entre el artículo 16 del Pacto de San José de Costa Rica y el artículo 26. Es decir, que comienza a abrirse espacio, una jurisprudencia, por ahora mayoritaria, de 4 jueces de la Corte contra 3, donde se establece la posibilidad de esta justiciabilidad directa digamos, de materia de violaciones de derechos humanos en las relaciones particularmente de los ámbitos laborales. Hay otros casos también, que se refieren a la materia laboral, es decir, no solamente el caso Lagos del Campo que les acabo de mencionar, ese fue el primero, sino también, por ejemplo, el caso trabajadores cesados de Petroperú y otros contra Perú, en materia laboral, también del año 2017, en el caso San Miguel de Sosa y otras contra Venezuela, del ámbito 2018, en relación con, digamos, con la construcción de una jurisprudencia interamericana relevante en materia de DESCA, particularmente respecto de la protección de las personas en ámbitos laborales. Luego, además del tema laboral específicamente, que es muy importante, hay otros ámbitos donde se ha ido generando una jurisprudencia importante en estos temas y fundamentalmente en el derecho a la salud. Por ejemplo, en el caso Poblete Vilches y otros contra Chile del año 2018, hay una solución de gran importancia o de gran magnitud de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque por primera vez se reconoce internacionalmente el derecho a la salud visto como un derecho autónomo y justiciable por vía del artículo 26 del Pacto de San José de Costa Rica. También en materia de derecho a la salud hay otro caso, el caso Cuscul-Pivaral y otros contra Guatemala del año 2018, que de alguna manera confirma y refrenda la puntualización que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a considerar que el derecho a la salud es un derecho autónomo y justiciable. Estos son grandes pasos que se van dando en relación con estos temas. Pero, digamos, el avance no ha llegado hasta ahí solamente, sino que, además, en el caso Muelle contra Perú, un fallo muy, muy reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del año 2019, la Corte Interamericana de Derechos Humanos afronta de una manera directa el derecho a la seguridad social como un derecho autónomo y justiciable, precisamente a través de aquel artículo que hemos mencionado, que es el artículo 26. Por otra parte, hay un fallo muy reciente, creo que es de febrero del año 2020, de las comunidades indígenas, miembros de la asociación La Cajonat, en esta lengua indígena quiere decir nuestra tierra, contra Argentina, justamente, del año 2020, por primera vez en ejercicio de esta competencia contenciosa y con, bueno, con ciertas discrepancias de ortodoxia argumental, se analizaron los hechos partiendo del derecho al medio ambiente, donde hay una opinión consultiva muy importante en relación con estos temas, pero además se analizaron los derechos de
alimentación adecuada, el derecho al agua, el derecho a la identidad cultural, todos los cuales fueron declarados autónomos y justiciables en el contexto, y directamente justiciables en el contexto del artículo 26 del Pacto de San José de Costa Rica. Y esto es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, recapitulando, tenemos casos de justiciabilidad directa en función del artículo 26 del Pacto de San José de Costa Rica, en el caso Lagos del Campo versus Perú de 2017, en el caso Trabajadores Cesados de Petroperú contra este Estado de Perú, en materia laboral también del 2017, el caso San Miguel Sosa y otras versus Venezuela de 2018, también en temas laborales, en el caso en relación con el derecho a la salud como un derecho autónomo y justiciable, el caso Poblete Vilches contra Chile del 2018, también otro caso en relación con el derecho a la salud como un derecho autónomo y justiciable, el caso Cusculpi-Varal de 2018. En el año 2019 se involucra de alguna manera la Corte Interamericana en temas específicos de seguridad o previsión social, como derechos autónomos y justiciables, en relación con estándares relevantes en cuanto a que la víctima era un individuo en situación de especial protección, no solamente por ser una persona mayor, sino una persona de la tercera edad, un adulto mayor, sino con un grado importante de discapacidad. Entonces, la respuesta que da la Corte Interamericana de Derechos Humanos por vía directa desde el punto de vista de la justiciabilidad, también llega y alcanza a la seguridad social como un derecho autónomo y exigible por vía del artículo 26 del Pacto de San José de Costa Rica. Y en el caso de las comunidades indígenas de miembros de la asociación La Cajonat, Nuestra Tierra, versus Argentina, del año 2020, se analizan un plexo importante de derechos fundamentales, como son el derecho al medio ambiente sano, el derecho a una alimentación adecuada, el derecho al agua, el derecho a la identidad cultural, todos declarados autónomos y justiciables en el contexto del artículo 26 del Pacto de San José de Costa Rica. Esto es un avance importantísimo, estamos hablando de un fallo de 2020, importantísimo en materia de, o en el plano de evitar la mediatización de estos derechos fundamentales que solamente podían ingresar, los DESCA en su momento, solamente podían ingresar a través del protocolo de San Salvador y solamente dos tipos de derechos, es decir, el derecho a la libertad sindical y el derecho a la educación, solamente eran los únicos derechos que podían ingresar a un caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos eventualmente, a través del protocolo de San Salvador. Es decir, que los pasos que se han dado jurisprudencialmente en esta mayoría lábil todavía, lábil en el sentido de que no sabemos cómo puede ir girando la rueda, cómo pueden ir variando los pensamientos o los criterios, pero hoy, al día de hoy, afortunadamente, hay una mayoría de 4 miembros de la Corte contra 3 en relación con la justiciabilidad directa y autónoma por vía del artículo 26 del Pacto de San José de Costa Rica. En cuanto a los criterios de interpretación, muy rápidamente, de los derechos humanos, bueno, obviamente el principio pro persona, naturalmente vinculado con el principio de humanidad. También el principio pro acción, es decir, que si estamos dudando acerca de darle o no legitimación procesal al actor, al demandado, etc., si eso beneficia a los derechos fundamentales, debemos dar cabida para que ingresen al proceso. Porque ingresar al proceso, tener legitimación procesal, no significa de ninguna manera que el caso esté ganado. No. Tendrá que producirse la prueba, etcétera, etcétera, pero al menos se da una apertura,
digamos, inicial para que la persona pueda, de alguna manera, discutir su caso en el ámbito y frente a quien corresponde, que es la autoridad jurisdiccional. Hay una posición preferente en lo que tiene que ver con los derechos fundamentales. Es decir, los derechos fundamentales ocupan una posición absolutamente preferente en el ámbito jurídico, como también tienen una cuestión preferente los derechos fundamentales desde el punto de vista de su eficacia, porque la idea, el desideratum es que los derechos fundamentales sean eficaces, eficientes, efectivos, y que justamente procuren, de alguna manera, coadyuvar a proteger la dignidad de la persona humana. Naturalmente, cuando se habla de la no justiciabilidad, etc., vemos que siempre los derechos fundamentales tienen al menos una veta de justiciabilidad que nos permite ingresar por ahí, al menos en cuanto a ese contenido esencial. Luego también el tema de la interpretación conforme, que ya hemos mencionado, interpretación conforme, no solo a la Constitución de nuestro Estado, sino también interpretación conforme a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Y desde luego, cuando estamos principalmente hablando de DESCA, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, los principios básicos de progresividad, es decir, ir siempre avanzando en conquistas sociales, pero a su vez evitar la involución, es decir, el principio de progresividad, pero acompañado y apuntalado por el principio de no regresividad, es decir, por el principio de no involución. Lo que hay que hacer es evolucionar cualitativa y cuantitativamente en la protección de los derechos fundamentales y no retrogradar, salvo en casos excepcionales, como puede ser una pandemia, como la que estamos viviendo lamentablemente nosotros en prácticamente todo el mundo, y otro tipo de cuestiones. Ahora, si se va a tomar, el Estado, por ejemplo, va a tomar una medida que es regresiva, es decir, una medida que involuciona, tendrá la carga de la prueba de demostrar por qué tomó una medida de carácter regresivo y por qué tomó esa medida y no tomó otro tipo de medidas que podrían haber sido menos desventajosas fundamentalmente para los grupos vulnerables y los derechos principalmente DESCA, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. En relación con otros temas, evidentemente tenemos que marchar y sustentar fuertemente la retroalimentación entre el derecho interno y el derecho internacional. Es decir, esto ya es una realidad innegable. Hay una circulación de reglas internacionales en los ámbitos internos. Por otra parte, también menciono, y lo traigo acá a colación, la existencia en ciertas constituciones, pongo el ejemplo de Argentina, pongo el ejemplo de Colombia, pongo el ejemplo de Perú, como puedo poner otro tipo de ejemplos, hay una apertura de las cláusulas constitucionales, es decir, hay cláusulas constitucionales de apertura hacia el derecho internacional, y esto es muy importante. Esto es muy importante porque si estamos inmersos en un sistema de justicia internacional, evidentemente que tenemos que tener un gran respeto por el derecho internacional, pero también con la conjugación que debe haber entre la norma de derecho internacional y la norma de derecho constitucional o la norma de derecho local. Hay estados que han jerarquizado, como Argentina, que han jerarquizado constitucionalmente los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Está haciendo una labor importante también en este punto, en este sentido, México, por ejemplo, Guatemala, Colombia, Perú, están haciendo esfuerzos, como también Costa Rica, en materia de apuntalar la fuerza normativa de los instrumentos internacionales. La pertenencia en el caso argentino, por ejemplo, su pertenencia a un sistema de justicia internacional
ya está condicionando a la Argentina a través de una serie o un conjunto de obligaciones, de deberes, de principios, de normas que debe cumplir necesariamente si quiere permanecer dentro del ámbito del modelo interamericano. La única manera de dejar de pertenecer al Pacto de San José de Costa Rica, por ejemplo, es hacer denuncia de ese Pacto de San José de Costa Rica, tema que sí ha sido abordado, por ejemplo, y fundamentalmente, como ustedes saben, han sido ya denunciados. El Pacto de San José de Costa Rica fue denunciado en su momento por Trinidad y Tobago y más reciente, en el año 2012, por Venezuela, particularmente. Hay algunos otros estados que de alguna manera amagaron con irse del sistema, no del sistema interamericano, pero sí del sistema del Pacto de San José de Costa Rica, pero que aún no lo han cumplido. Es decir, que por ahora solamente Trinidad y Tobago y Venezuela son los que se han ido digamos, del ámbito del Pacto de San José de Costa Rica. Y naturalmente el control de convencionalidad también nos exige un esfuerzo a los jueces, a las demás autoridades públicas en cuanto a realizar control de convencionalidad. No solo control de constitucionalidad, sino también control de convencionalidad. Y ya el epílogo, porque deben estar ustedes muy cansados y cansadas de escucharme, el epílogo muy rápidamente. De una manera transversal y procurando hacerlo de la manera más sencilla posible, he procurado a lo largo de estos minutos hacerles un pantallazo de lo que es, darles un pantallazo, un panorama de lo que es el control de convencionalidad, de los problemas y bemoles que trae el control de convencionalidad, de las cosas positivas que tiene el control de convencionalidad, además de ser un fenómeno infieri, es decir, un fenómeno que todavía está en constante evolución. Hemos visto también, además de eso, hemos analizado los criterios en relación con la interpretación de los derechos fundamentales. Hemos analizado la retroalimentación entre el derecho interno y el derecho internacional. Hemos analizado los perfiles del control de constitucionalidad y del control de convencionalidad. Hemos analizado los fundamentos del control de convencionalidad. Hemos analizado también lo que tiene que ver con, digamos, la jurisprudencia que se ha generado en materia de control de convencionalidad. No olvidemos, Almonacid Arellano contra Chile, trabajadores cesados del Congreso contra Perú, Hellman contra Uruguay y un conjunto muy importante de otros casos que también han llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que son muy importantes. Y recordemos, además, algo absolutamente fundamental que está pasando desde hace un par de años y que tiene que ver con la justiciabilidad directa de, digamos, de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales directamente, con una justiciabilidad directa a partir de la habilitación que da el artículo 26 del Pacto de San José de Costa Rica. Por ahora hay una mayoría de 4-3, pero sería muy importante que se siguiese avanzando en este punto, que se siguieran consolidando estas estructuras que permiten visualizar y contar con derechos fundamentales como son los DESCA, además naturalmente de los derechos civiles y políticos, además fundamentalmente también de otro tipo de derechos como los derechos de incidencia colectiva, etcétera, 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 pero sí estamos llegando a un punto muy importante que es el de la justiciabilidad directa, para lo cual muchos de nosotros, particularmente yo desde hace aproximadamente 18 o 20 años vengo trabajando para luchar y para darle vida a esta justiciabilidad directa por vía del artículo 26. Pero fundamentalmente, ¿por qué? Porque los derechos humanos, los derechos fundamentales, no son ni más ni menos que la expresión directa de la dignidad de la persona humana, de la dignidad de la persona vulnerable.
Muchísimas gracias. Bueno. Muitas graças, professor Victor Bazan. Agradeço a amabilidade e fraternidade do professor Victor por compartilhar com nós outros a doutrina constitucional de controle constitucional e convencionalidade. Esta defesa está em construção, evolui e merece ser levada a cabo com eficácia. Muitas graças, muito bem de escutá-lo. Passo a palavra à professora Rosa Júlia para que possa traduzir um pouco as questões. O professor pode responder a uma ou duas questões, professor? Temos um pouco claro. Sim, foi escrito no site, ao lado, as questões. Eu solicito a professora Rosa Júlia que faça a tradução, por favor. Profesor, es un placer inmenso tenerlo con nosotros. Es un placer intelectual escucharlo. Y claro, me encantó la temática. Yo también hago algunos estudios de la convencionalidad y es un placer tenerlo con nosotros, que sabemos que si usted tiene una agenda siempre con mucho trabajo y todo eso, pero es claro, es venir y hablar con nosotros para repartir un poco o mucho de su conocimiento, que es inmenso, es algo que nosotros estamos así. Muchísimas gracias a usted. Gracias, bueno, gracias. Las cuestiones son en castellano. Bueno, la primera es... Ana. A ver. La primera es del profesor de Raúl Neves. Buenos días, profesor. Hay varias críticas sobre el activismo judicial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la falta de representatividad de los jueces que acuden a los tribunales. Es una discusión muy recurrente en Brasil también, y el papel que el Supremo Tribunal Federal ha asumido. ¿Cree el profesor que es posible hablar de control de convencionalidad aparte del activismo judicial? Bueno, muy bien. Es muy buena la pregunta, realmente. Excelente la pregunta, le agradezco que me la haga. Pero claro, es una pregunta también de inconmensurable espesor, que no la vamos a poder agotar en este momento. De todas maneras, sí, yo creo que el activismo judicial es importante. Es decir, si nosotros vemos o analizamos un poco los escritos, los libros, etcétera, sobre activismo judicial, hay dos visiones. Es decir, hay un activismo judicial positivo, es decir, que uno considera que el juez tiene que ser proactivo, etcétera, y por otra parte hay una visión negativa en otros lados, es decir, el hecho de decir que alguien es activista es una mala, digamos, es una mala, digamos, una mala señal. De todas maneras, me parece que es un tema que admite discusiones. Desde mi punto de vista, la Corte Interamericana de Derechos Humanos está cumpliendo un rol muy importante. Está cumpliendo un rol muy importante porque está llevando adelante la protección de derechos fundamentales que estuvo mediatizada durante muchísimo tiempo. Entonces, eso me parece que de alguna manera es importante, digamos, reivindicar la Corte Interamericana de Derechos Humanos
en cuanto a, yo no llamaría un mal activismo. Se puede estar de acuerdo o se puede no estar de acuerdo, pero desde mi punto de vista es un avance muy importante en relación con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que habían estado mediatizados durante mucho tiempo. Claro, esto es una cuestión de cultura jurídica. Cultura jurídica desde el punto de vista de que no todos pensamos de la misma manera, no todos tenemos la misma formación, no todos tenemos la misma visión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etc. Por lo tanto, es un debate que todavía está absolutamente abierto, pero que es un debate muy importante y a mí lo que más me interesa es por lo menos dejarles planteado lo que hoy está sucediendo en el ámbito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Professor Victor, Sí. um comentário, um pequeno comentário. Professora Gina, uma pergunta, algo, não? Não? Bueno, eu he leído algumas críticas de interamericana. Sería un intento, con el control de convencionalidad, sería algo mucho más de un intento de tornarse una corte constitucional americana. ¿Qué le parece? Bueno, ya el doctor Sergio García Ramírez lo decía, es decir, cuando él empieza a hablar, porque el doctor Sergio García Ramírez es expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? A él me estoy refiriendo. El doctor García Ramírez lo que planteaba era que la Corte Interamericana funcionaba como una especie de tribunal constitucional supranacional. Ya mencionaba eso y decía que ese era el rol que estaba cumpliendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista es interesante lo que venimos hablando, lo que venimos mencionando en relación con este punto, con este tema, porque justamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que viene funcionando ya, ha cumplido sus 40 años, ha tenido distintas etapas, ha tenido jueces de distintos, con distintas facetas, ha tenido jueces más activistas, como por ejemplo jueces más activistas en el sentido positivo de la palabra, quiero que me entiendan. Jueces como por ejemplo el doctor Cansado Trindade, que actualmente es el juez uno de los jueces de la Corte Internacional de Justicia, que ha sido presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el doctor Sergio García Ramírez, también presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, actualmente el doctor Eduardo Ferrer MacGregor. Es decir, han tenido posiciones que pueden ser polémicas, que pueden ser peligrosas, que pueden ser riesgosas tal vez, pero que son posiciones que luego, eran posiciones disidentes de alguna manera, pero que luego esas disidencias fueron convirtiéndose justamente en los criterios o en las pautas que hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanos está aplicando. Entonces, a mí me parece que esto transversalmente amerita un tema o una discusión totalmente horizontal en relación con hacia dónde va o hacia dónde quiere ir la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, ¿cuál es el rol que debe cumplir? ¿Qué rol es el que tiene y cuál es el rol que debería tener? ¿Me entienden? Entonces, pero claro, esto sería, por supuesto, un debate muchísimo más grande, más profundo, etcétera, ¿no? Professora Graças, Rosa, professor.
Professora Sim, Rosa Júlia, sim, temos as duas últimas perguntas, uma sim. da assessora jurídica Érica Valenta e outra do juiz Rogério Monteles da Costa. Os dois são nossos alunos, terminaram mestrado e doutorado. Rosa Júlia, você poderia ler, por favor, as duas últimas perguntas em bloco e o professor Victor, então, responde em bloco. Ok? Sí, Sí, bueno, del doctor Rogerio Montales da Costa. Recientemente, la Corte Suprema de Brasil anunció un programa de resolución consensuada de los conflictos bajo su sentencia. Entonces, pregunto, si la Corte Interamericana tiene algún mecanismo consensual de solución de controversias a su discreción. Y la última es de Erika, si hay algunas de la Corte sobre alimentación, alimentos transgénicos. sí. Sí, si me pudiera, por favor, repetir la penúltima pregunta, porque no alcancé, se me cortó el audio y no alcancé a escuchar. Bueno, si hay en el sistema americano, sobre todo en la Corte, si hay un método de, digamos, de consensuado de soluciones entre las partes conflictantes. Sí, bueno, a ver, es también una pregunta importante en relación con el tema de los alimentos transgénicos, ¿no? Por el momento no hay nada en el marco de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿eh? Es decir, no hay ninguna jurisprudencia todavía en relación con eso. Sí hay una jurisprudencia muy reciente en relación con entender a los derechos o al derecho a la alimentación, entenderlo como un derecho que es justiciable absolutamente, eso sí se ha venido dando y es a partir del año 2017 donde se comienza a reconocer mayoritariamente a los DESCA, es decir, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, en todo este punto, ¿no? En todos estos tipos, ¿no? Y además, en un fallo reciente, que es el que yo les mencionaba recién hace unos minutos, el caso La Cajonat, que es una comunidad indígena muy importante de la República Argentina, donde ahí se han reconocido la justiciabilidad directa del derecho a la alimentación, el derecho al medio ambiente, y otros derechos más que son también muy, muy importantes. Si me quiere, si hay alguna otra pregunta ahí que me parece que quedó flotando. Si hay en la Corte algún mecanismo que las pueda desistir o consensuar una solución, es más o menos en este sentido. Bueno, no hay como tal, así como un mecanismo formal. Lo que sí hay lo que sí existe es buena voluntad por parte de la... A ver, primero hay que conocer bien el sistema. Dentro del sistema interamericano tenemos la la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la que procura, de alguna manera, lograr soluciones amistosas. Entonces ahí tenemos ya un mecanismo de acercamiento, ¿eh? Con esas soluciones amistosas, y muchas causas o muchos casos no llegan a la Corte Interamericana porque son resueltos directamente por vía de esta solución amistosa entre la Comisión Interamericana, el Estado denunciado y, digamos, la o las víctimas. Pero en el ámbito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
sí hay mucha discusión. Hay discusiones en el buen sentido, ¿no? Discusiones en el buen sentido entre los miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para tratar de consensuar los casos, pero de todas maneras no hay ningún mecanismo así establecido taxativamente. Lo que hay después es, una vez que se dicta la sentencia, comienza el procedimiento de supervisión del cumplimiento de esas sentencias y ahí, digamos, en el marco de la supervisión del cumplimiento de la sentencia, ahí se dan muchas negociaciones también en el buen sentido, entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los representantes del Estado involucrado. Lamentablemente todavía sigue durante 5, 6, 7 años, puede llevar el proceso de supervisión de cumplimiento de sentencias. Hay incluso mucho más tiempo. Para el Estado suele ser lo más fácil, lo más sencillo, suele ser el pago pecuniario, digamos, es decir, es una determinada cantidad de dinero. Pero esas no son las reparaciones que verdaderamente nos interesan. Las reparaciones que interesan son las de garantía de no repetición, por ejemplo, las investigaciones, el cambio de una normativa constitucional o el cambio de una normativa legal, el accionar muy importante que está teniendo en este momento la Corte Interamericana de Derechos Humanos como impulsora de políticas públicas. Esto es muy importante. Fallos que parecen fallos en relación de 1, 2, 3 víctimas, terminan siendo el puntapié inicial para que haya nuevas políticas públicas. Lo mismo sucede con respuestas estructurales que da la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana da respuestas estructurales, es decir, estructurales en el sentido de casos muy grandes que lo hace a través de a través de una resolución o a través de una sentencia que uno dice, es una sentencia más. No, no es una sentencia más. Es una sentencia que abarca elementos estructurales. Y a partir de tener ese tipo de soluciones, podemos llegar a resolver un conjunto, un universo de cuestiones que podrían llegar eventualmente ante la Comisión y eventualmente también ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Professor Victor, muito obrigada por sua presença, por sua participação, por esse papel de educação jurídica e de construção e de defesa dos direitos humanos. Com certeza, o senhor, além de ser um jurista, juiz, é um excelente educador, né? É uma pessoa que fala com paixão em defesa dos direitos humanos, dessa construção coletiva, e realmente para o programa de pesquisa e pós-graduação em Direito da Universidade de Fortaleza, é sempre bom termos palestrantes que gozam dessa sua reputação e dessa sua vertente em favor da educação jurídica. Eu gosto de dizer para os meus alunos também, para todos que nos escutam, que teremos o professor Victor Bazan, dia 29 de outubro, discutindo com o professor Humberto Alcalá e Mônica Leal, às 11h30, né? No encontro da Rede Internacional de Direitos Fundamentais e Democracia. Nesse encontro, receberemos 12 artigos escolhidos para serem também comentados. Então, fica aí a provocação do professor Victor Bazan, para que vocês também sejam construtores da efetivação dos direitos fundamentais por meio do controle de convencionalidade, não somente realizada pela Corte, mas também por todos os senhores que são juízes, que são operadores do direito, vocês que são assessores de juízes, assessores de desembargadores, e que também gozam do papel de estarem na academia. Professor, muito feliz com sua presença, muito feliz por sua presença, por sua dedicação essa manhã conosco, e em nome da Universidade de Fortaleza, agradeço mais uma vez
essa sua situação, essa sua fraternidade de repartir conhecimento conosco. Boa semana para o senhor, boa semana para todos nós. Penso que começamos com o pé direito, o pontapé inicial que o professor deu, no sentido de conciliarmos teoria com prática. Professor, muito obrigada por sua participação. Muito obrigado, muito obrigado. E até breve. Tchau, tchau. Tchau, até mais. Parabéns. Tchau, tchau. Até mais. Obrigada, professor. Obrigado a vocês.